matriz de admitancia, entre otras cosas que es necesario para dar la última etapa. Entonces, al menos para la primera parcial y segunda parcial. Entonces, eh, acá tengo un pequeño material, un pequeño resumen que nos dice la matriz de admitancia, cuál es su fórmula. Entonces, tenemos dos fórmulas para la matriz de admitancia. Eh, la primera fórmula son para la diagonal principal, o sea, las diagonales de la matriz que se va a formar, y la segunda fórmula son para lo que no están en las diagonales de la matriz. Recuerden que, no sé si se acuerdan o no, pero por ejemplo, Y11, Y22, Y33, y acá está Y12, Y13, Y23, Y32, Y31, Y21, y este vendría a ser la diagonal principal de una matriz. Entonces, eh, esta fórmula de aquí arriba se utiliza para calcular la diagonal principal, en donde lo que nos dice es que tenemos que sumar todas las admitancias que tocan la barra o admitancias propias de la barra. Después tenemos la admitancia mutua. La admitancia mutua son lo que están fuera de la diagonal principal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que este está mal, pero debería de ser la sumatoria de y sub km eh, desde desde M hasta N para N distinto acá. M. M distinto acá. Entonces, este vendría a ser la admitancia mutua que va a haber en la barra, que es lo que dan fuera de la diagonal principal. Hablando un poco más sobre flujo de potencia, entonces, en flujo de potencia, normalmente se conoce cuánto es la potencia en la barra. Entonces, esta P sub K que yo tengo acá, esta P sub K es la potencia en la barra. Entonces, la K representa la barra. Entonces, la potencia en la barra siempre va a estar, siempre está dado por la potencia generada, o sea, la potencia que le entra a la barra menos la potencia que se consume en esa barra. Entonces, potencia generada menos potencia de carga, o la potencia que se consume en dicha barra. Lo mismo pasa para las potencias reactivas. Tenemos potencia generada en la barra y potencia de carga. Tenemos potencia generada y potencia de carga. Entonces, eh, ¿cuál, o sea, a qué es lo que yo le llamo potencia generada y potencia de carga? Entonces, potencia generada, o sea, para potencia generada, para Q generada, eh, o sea, ¿cuáles son los dos componentes que pueden generar potencia en un sistema? O sea, potencia reactiva.
Entonces, lo que pueden generar potencia reactiva son solamente dos. Pueden ser generadores y pueden ser capacitores. Entonces, tipo, los capacitores, pues ellos compensan y tipo disparan hacia arriba la tensión de acuerdo a su forma de instalación. Entonces, tipo, cuando vos tenés un capacitor por una barra, este, este te va a generar potencia, o sea, a generar potencia, sí, en tu barra. Entonces, para la Q generada, los dos componentes que me pueden dar Q generada son generadores y capacitores. Para la Q de carga, voy a poner Q de carga, los dos, o sea, la Q de carga es como su nombre indica, carga, tipo en cada barra se simplifica y se conecta, se simula como una carga, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Pueden ser propiamente dicho cargas, como también inductores o reactores. ¿Por qué inductores y reactores? Porque al colocar una compensación con un inductor o con un reactor es como si fuera que vos estás metiendo una carga nomás otra vez en tu sistema. Entonces, ya tenemos ya en cuestiones de Q, entonces, la potencia en la barra, la potencia en las barras puede estar dado, o sea, la potencia en la barra, vamos a repasar otra vez, la potencia en la barra es la potencia generada, o sea, estamos hablando de reactivos, y la potencia de carga. Las potencias de carga pueden ser cargas o inductores conectados en derivación o en shunt en la barra. Y la potencia generada son generadores y capacitores, generadores o capacitores o compensadores reactivos conectadas en shunt por la barra. Recuerden que una conexión en shunt era que yo tenía mi barra acá, tengo acá y por ejemplo ahí tengo un capacitor. Esto es una conexión en shunt. Después yo acá tengo una carga. Voy a dibujar acá mientras tanto. O sea, esto es por ejemplo una conexión en shunt. Yo mi capacitor, acá tengo mi carga y ponerle que tengo acá un generador. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener, por ejemplo, en este hipotético caso, mi Q? Voy a poner la barra 2. Esto va a ser una barra 2. Esto va a ser Q2, tendría que ser Q generada, entonces va a ser Q del generador más el capacitor me inyectaba reactivos, Q del capacitor menos la Q de la carga. Porque recuerden que la carga pues se va a descomponer en P de carga más Q de carga, J, que igual a S. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la potencia que hay en la barra, es Q en la barra va a ser Q del generador más Q del capacitor menos Q de carga. No sé si se entiende hasta ahí. Ahí está. Bueno, entonces eso vendría a ser por parte de los reactivos y por parte de los activos, potencia activa, perdón. Lo único que pueden generar potencia activa son los generadores
propiamente dicho. Y después, los reactores, ¿verdad? Normalmente no tienen, no consumen potencia activa, consumen potencia reactiva. Entonces, en este grupo de acá no entraría potencia de activa o sea, potencia de reactores, capacitores. Lo que entraría en esa parte vendría a ser la potencia activa, P activa de los generadores. Y también entraría que vendría a ser la potencia generada activa y la potencia de carga o alguna carga que tengamos en esa barra, ¿verdad? Entonces, esto es esto nos tiene que dar un valor, ¿verdad? Nos da un valor que vendría a ser la potencia activa como reactiva que va a haber en la barra. Entonces nosotros también tenemos que ese valor, como la potencia en cada barra, debe de ser igual a el voltaje que hay en la barra por la sumatoria de n hasta n, o sea, n minúsculo igual a 1, hasta la cantidad. En realidad, hasta este que yo tengo acá, representa a la cantidad de barras que hay en el sistema. O sea que vendría a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta n, siendo n mayúscula la cantidad de barras que hay en el sistema. Al hacer eso, nos tiene que dar igual a esta acá que tenemos aquí, en dicha barra. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, por ejemplo, para la potencia reactiva, nos dice que el voltaje en la barra, porque K simboliza barra, voy a anotar en esta ocasión para que no se olviden. La K significa la barra en el que ustedes quieren calcular. Entonces, el voltaje en la barra tienen que sumar cada uno. Por ejemplo, la admitancia entre la barra 1 y comenzando con 1, ¿verdad? Porque es la sumatoria hasta n. Entonces va a ser 1 y 1, la admitancia entre 1 y 1 por el voltaje 1 por seno del ángulo que hay en la barra menos el ángulo 1, que este ángulo sub n pertenece a este de acá. Que bueno, ponerle que va a ser voltaje en la barra 1, y el ángulo que hay en la barra 1. Y después en el segundo grupo vendría a ser voltaje de la barra 2 y el ángulo en la barra 2. Y menos el negativo del ángulo que va a tener esta admitancia en cada grupo de ustedes. Entonces, acá por ejemplo nos dice que el tamaño de la matriz de admitancia es igual a la cantidad de barras o la cantidad de nodos. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que independientemente, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de potencia. Bueno, este caso, por ejemplo, se va a cumplir para los transformadores de 3 devanados. Entonces, si no tenés, por ejemplo, un transformador de 3 devanados, probablemente no tengas problema, ¿verdad? Porque la cantidad, la cantidad de barras que vos tenés va a ser la cantidad,
O sea, ve que la matriz de admitancia es una matriz cuadrada. Siempre te tiene que dar una matriz cuadrada. ¿Y qué era una matriz cuadrada? Es que si vos tenés, por ejemplo, cuatro filas, tenés que tener cuatro columnas. Entonces va a ser 4 por 4. O si tenés cinco filas, tenés que tener cinco columnas. Entonces, eso quiere decir que la matriz de admitancia es una matriz cuadrada. ¿Y qué es lo que nos indica esto que yo tengo acá? Nos indica que las barras, o sea, eso vamos a ver en estos conceptos de aquí, ¿verdad? Pero lo que prácticamente nos está diciendo es que tipo, propiamente dicho, ¿verdad? Hay que saber también que un nodo no tiene, o sea, un punto en un X momento en tu sistema, tipo, no tiene una disipación propia de potencia, ¿verdad? O sea, o sea, no tiene una potencia en K. O sea, un nodo no puede tener una disipación de potencia. Entonces, pero para tu matriz de admitancia, tipo, sí existe esa barra. Entonces, es ese nodo que se crea entre dos sistemas, ¿verdad? Entonces, eso sí se considera en tu matriz de admitancia. Y lo que nos indica es que el tamaño de la matriz de admitancia es igual a la cantidad de barras o la cantidad de nodos. Entonces, a la cantidad de barras se refiere de qué tipo, vos, por ejemplo, en tu sistema tenés, o sea, no sé si acá abajo. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo acá tengo este sistema de acá, ¿verdad? Entonces, em, acá, por ejemplo, ¿cuántas barras yo tengo? Tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Entonces, mi matriz de admitancia va a ser una matriz cuadrada de 4 por 4. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si este transformador Si este de acá, por ejemplo, era un transformador de 3 devanados, que por algún motivo se iba ahí a otra barra. Ponerle que va a ser la barra 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Tipo, acá evidentemente voy a tener una barra, dos barras, tres barras, cuatro barras y cinco barras. Entonces mi matriz de admitancia va a ser una matriz de 5 por 5. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo al hacer la resultante de esto que yo tengo acá, o sea, yo por ejemplo, si dejo así sin analizar nada, o sea, yo voy a analizar nomás esta gráfica propiamente dicha, voy a tener, por ejemplo, acá voy a tener un generador. Para que no se confundan, voy a dibujar este transformador 2. Este era el ejercicio de ayer, ¿verdad? Voy a dibujar este transformador 2 como el circuito pi. Entonces, este va a ser acá, este va a ser acá, este va a ser acá, acá, este acá, este va a ser una línea media, este también una línea media. Después, estos dos convergen así en una barra. 3, 2, 1. Y acá hay una línea corta, creo. Y acá, ¿cómo se va a quedar la representación de mi transformador de 3 de ganado? La representación de mi transformador de 3 de ganado probablemente se me quede así. Tengo mi P primario, mi secundario, mi terciario. Acá está, tenemos la barra 5
Y esto va a estar conectado a la barra 4 y esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta, cuántas barras? Porque al decir barras también puedo decir nodos. ¿Cuántos nodos tiene este esquema que yo estoy viendo acá? Que nodos son puntos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 6 nodos. Tengo 6 nodos. Entonces, esto de acá me tiene que dar una matriz de admitancia de tamaño 6 por 6. Entonces, este es una matriz de tamaño 6 por 6. ¿Entienden eso, verdad? O sea, lo que pasa con el transformador de 3 de Banado es que se crea su esquema equivalente, crea un nodo. Y ese nodo, como la barra también son nodos, se cuenta como cantidad de barra en tu matriz de admitancia. Entonces, si este hubiera sido un transformador de 3 devanados, entonces este anteriormente era vos calculabas tu matriz de admitancia y te tiene que dar una barra de 4 por 4 sin este transformador de 3 devanados y que este sea normal. Iba a ser una matriz de 4 por 4. Pero al agregar un transformador de 3 devanados, entonces probablemente la parte de abajo va a estar conectada a una barra y esta parte de acá va a generar una barra ficticia. Entonces, al hacer tu esquema, se te genera o se te queda en total 6 barras o 6 nodos. Entonces, ahí tu matriz de admitancia cambia y se convierte en una matriz de admitancia 6 por 6. No sé si se entendió. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. De mi parte no, profe. Bueno, seguro ya saben. No sé si ya saben todo ya esta parte, pero igual voy a estar explicando así cada teoría que, al menos en esto, porque es la única teoría que voy a explicar para que entiendan. Entonces, ahí ya tenemos ya, por ejemplo, este concepto mostrado. Entonces, tenemos también la resolución del problema de flujo. Para nosotros poder resolver un problema de flujo, debemos de conocer, ¿verdad?, cuáles son los tipos de barra que existen. Entonces, entre los tipos de barra tenemos a las barras de tipo PQ. O sea, prácticamente tenemos tres tipos de barras, que son las barras de tipo PQ, las barras de tipo PD y las barras de referencia. En un sistema solamente podemos tener una barra de referencia. Normalmente las barras de referencia se colocan donde ustedes tienen el generador, por un concepto, se colocan donde tienen el generador. Si ustedes tienen más de un generador, se coloca, si ustedes tienen más de un generador, se va a colocar en ¿cómo era? Se coloca en la potencia más grande que ustedes tienen del generador, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen más de un generador y ustedes no saben dónde colocar su barra de referencia, van a colocar en su generador más grande, que normalmente va a ser eso, ¿verdad?
Pero en los ejercicios, ¿verdad? El profesor intuitivamente, él ya te da una trampita y te dice, o sea, en la gráfica te da algo, algunos números que tenés que analizar para saber que él ya tomó ya una referencia y tenés que respetar más la referencia que el profe tomó. Entonces, volviendo al tema. Entonces, las barras de referencia, ¿verdad? Eh, son barras en donde nosotros conocemos, que nosotros conocemos los valores de tensión y ángulo. O sea, las barras de referencia prácticamente nosotros debemos de para que sea una barra de referencia, nosotros debemos de conocer dos cosas de esa barra. La primera es la tensión en esa barra y la segunda cosa que debemos de conocer es el ángulo en esa barra. Y el ángulo en esa barra normalmente es cero. ¿Por qué es cero? Porque es la barra que vos estás tomando de referencia en el sistema. Entonces, el ángulo en esa barra normalmente es cero. A las barras de referencia también se los conoce como barras de tipo slash, que, disculpen mi pronunciación en inglés, ¿verdad? Pero es slash, algo así se escribe, no me acuerdo cómo se escribe slash, pero ojo hilado. Bueno, entonces a las barras de referencia también se le conoce como barra de tipo slash, en donde los valores conocidos que tenemos son el valor de ángulo y el valor de tensión también debemos de conocer, que normalmente en las barras de referencia, como esa barra de referencia, ¿verdad? Se le suele dar el valor de la tensión 1. Entonces, tipo, tenemos voltaje 1, un PU, ¿verdad? Y ángulo 0. Entonces, ahí podemos conocer que esa barra vendría a ser una barra de referencia. Entonces, ¿cuáles son los valores desconocidos en esa barra? Los valores desconocidos para esa barra son la potencia activa como reactiva en dicha barra. Esos son los valores que yo voy a desconocer en esa barra. Entonces, ahí ya tenemos todos los conceptos que necesitamos para las barras de referencia. Barras de referencia. Después tenemos, por ejemplo, voy a explicar el más sencillo, que son las barras de tipo PQ. Las barras de tipo PQ. Las barras de tipo PQ son barras, voy a leer lo que dice acá, son barras de carga, me dice acá. También tengo un inciso que me dice generación conocida, ¿verdad? También entran las barras de pasada. Las barras de pasada son barras de tipo PQ. Entonces, vamos a poder ver si no tengo un ejemplo de una barra de pasada por acá. Ya, ya me acuerdo ya cómo era este. Entonces, para las barras de tipo PQ, ¿cuáles son los valores que nosotros vamos a conocer? Los valores conocidos son potencia activa y potencia reactiva en dicha barra. Entonces, para que sea una barra de tipo PQ, yo debo de conocer la potencia activa como reactiva de la barra. O puedo calcular esos dos. Puedo calcular de una forma rápida. Entonces yo puedo decir que una barra de tipo PQ. Entonces los valores desconocidos en esa barra, característicos, son la de tensión y el ángulo. El ángulo en dicha barra.
Entonces, voy a agregar una hoja más para, para ver así más o menos cómo se representan las... eh, yo creo que es mejor, en vez de tirar así un ejemplo suelto, ¿verdad? Dar este esquema como ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a usar este esquema que tengo acá como ejemplo. Esta barra que yo tengo acá, esta barra que yo tengo ahí, vendría a ser una barra de pasada. ¿Por qué es una barra de pasada? Porque si se dan cuenta, yo no tengo ni una carga conectada acá. O sea, las cargas normal, recuerden que normalmente era así, una flechita y tenía acá, tas, y se conectaba a una carga. Y después, por ponerle que por algún motivo acá tengo un inductor o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si, si yo tengo eso de ahí, entonces esto ya no ya no es más una barra de pasada. Una barra de pasada prácticamente es lo que te ayuda, o sea, vos por ejemplo no vas a poder conectar una línea de transmisión, o sea, vos tenés tu línea de transmisión así directo, así y pas conectada a tu transformador, ¿verdad? Eso tiene que pasar así por una barra, de esa barra vas a agarrar y vas a conectar más líneas de transmisión que van a venir y van a converger a un punto, después se van a ir así por un transformador, pero vos necesitas así un lugar para empalmar, ¿verdad? Entonces, en una forma tosca de decir, ¿verdad? Las barras de pasada son así como un empalme nomás, como que se empalman con barra. Entonces, yo así a simple vista, yo puedo decir que este es una barra de pasada. Pero entonces, yo digo que es una barra de pasada. Pero entonces, ¿cuáles son los valores de potencia que va a tener esta barra? ¿Verdad? En términos de potencia o en términos de flujo, entonces, ¿cuáles son los valores que van a tener esa barra? O sea, ves que el requisito, acá pues yo tengo, a ver. Yo acá tengo que el requisito para que sea una barra de tipo PQ, recuerden que acá me dice que las barras de pasada son barras de tipo PQ, ¿verdad? Entonces, ven que el requisito que yo tengo para que sea una barra tipo PQ es que que yo conozca los valores de potencia activa y como potencia reactiva, ¿verdad? Y yo pueda calcular así de una forma rápida. Entonces, yo me voy ahí abajo y a mí pues no me está dando esto así en simple vista, pues no me está diciendo no me está diciendo ningún valor de potencia, no me dice ningún valor de potencia activa como reactiva. Pero recuerden que un nodo no tiene una disipación de potencia. Por ende, yo conozco la potencia activa y reactiva que va a haber en esta barra. Entonces, la potencia activa en la barra 3 va a ser igual a cero y la potencia reactiva en la barra 3 va a ser igual a cero porque un punto no tiene una disipación de potencia. Entonces, esta barra vendría a ser una barra de tipo PQ porque yo conozco cuál es la potencia en P y conozco la potencia en Q. Entonces, a ver un poco otra cosa. Esta barra que yo tengo acá, ¿qué tipo de barra va a ser? Esta barra que yo tengo ahí, voy a pintar. Esta barra que yo tengo ahí va a ser una barra de tipo PQ.
¿Por qué va a ser una barra de tipo PQ? Porque yo tengo a este capacitor de aquí y este capacitor de ahí no es un capacitor con susceptancia variable. Recuerden que la gráfica de un capacitor con susceptancia variable es de este porte. Tener el capacitor, después tener una raya así y ahí. Vamos, vamos a analizar primero el primer caso, ¿verdad? El primer caso que vendría a ser que el capacitor sea sin susceptancia variable. O sea, ahí nomás está. Entonces, yo tengo que este capacitor de acá siempre va, siempre, siempre va a estar inyectándome potencia en el sistema porque él no va a variar su susceptancia. Entonces, en este ejercicio creo que me decía que era 24 megavolt-amperios, ¿verdad? Entonces, este capacitor de acá, no sé qué dice. Ahí está. Entonces, este capacitor de acá siempre me va a estar inyectando una potencia. Entonces, yo puedo calcular acá de una forma sencilla, ¿verdad? Porque recuerden que yo tengo P, P de K, o sea, en este caso va a ser P en la barra 2 vendría a ser P 2 en la barra 2 generada menos P en la barra 2 de carga. Si se dan cuenta, yo no tengo ninguna carga en esta barra. Recuerden que las cargas eran así como una flechita y se le colocaba su carga acá. Y no tengo eso acá. Entonces, tampoco este capacitor que yo tengo acá no me va a estar inyectando potencia al sistema. Por ende, eh, potencia activa, por ende yo lo que voy a tener, P2 generado va a ser 0, porque no tengo. Y P2 de carga va a ser 0 también, porque no tengo. Entonces, P en la barra 2 va a ser 0. Para la potencia activa en la barra 2 va a ser 0. Pero esto va a cambiar para la Q2, porque recuerden que la Q2 vendría a ser la Q2 generada menos la Q2 de carga. Entonces, como yo no tengo carga, esto va a ser 0. Pero recuerden que mi capacitor de mí, tipo, me generaba una potencia reactiva en la barra. Entonces, este señor de acá, este señor de acá vendría a ser igual a la potencia nominal de mi capacitor. O sea que la Q en la barra 2 vendría a ser de 24 megavolt-amperios reactivos. Entonces, yo aquí conozco los valores de potencia en la barra, que potencia activa es 0, potencia reactiva es 24 megavolt-amperios reactivos. Entonces, esto de acá es una barra de tipo PQ o una barra de tipo de carga. O sea, la cosa cambia cuando yo eh, lo convierto a este capacitor. O sea, ahora voy a cambiar el ejercicio y voy a decir, voy a pintar de otro color. Voy a decir que este capacitor tiene una susceptancia variable. Voy a poner una flechita ahí. Y eso ya me va a indicar ya que un capacitor de susceptancia variable, ¿verdad? Y lo mismo pasa con un reactor con susceptancia variable. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando vos colocás así un capacitor o un reactor en una barra, vos colocás por dos razones.
vos elevaste, o sea, si vos querés colocar un reactor en esa barra, es por dos razones. Entonces, la primera razón es de que o sea, tu línea está muy vacía, tu línea está muy vacía, y si tu línea está muy vacía, entonces, ¿qué va a pasar? Tu tensión se te va a disparar hacia arriba y vas a quemar todo lo que encontrás. Entonces, vos, por ejemplo, vos necesitas compensar eso para que tu tensión no se vaya hacia arriba y necesitas mantener. Esta cosa vos tenés que analizar en flujo de potencia o sea, tienen que entender porque algunas veces el profesor saca así variaciones del ejercicio. Normalmente no varían tanto, pero le voy a explicar así de por si acaso. Bueno, y tipo, ustedes van a colocar ahí cuando la línea está muy vacía, tipo, la corriente que va a pasar por la línea pues va a ser muy poco. Entonces, como la corriente es poco, vos vas a tener poca pérdida. Y normalmente, pues, el generador, pues, no te puede compensar tan rápido. Entonces, tu tensión, eh, o sea, la caída de tensión en cada trayecto, tipo, pues, va a ser muy chiquitita. Y eso va a hacer que en tu carga, tu tensión se dispara hacia arriba y quemes todo lo que encuentres. Entonces, en esos casos, se agarra y se coloca un reactor con su sustancia variable. Entonces, ¿qué es lo que hace el reactor con su sustancia variable? Él agarra y controla la tensión. Controla la tensión y hace que la tensión se ponga así como un set point. O sea, ponerle que vos querés que tu tensión en tu barra esté a un PU, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el reactor? Es que tipo, cuando la línea está muy vacía, se va y va tirando reactivo a tu barra. Entonces, para eso sirve el flujo de potencia. Tipo, vas tirando reactivo a toda tu barra para bajar la sobretensión en dicha barra. Y para que tu sistema no colapse, o el famoso blackout, que es tipo lo que pasó hace poco, desde que se fue toda la luz, tipo, o una línea, una línea se soltó, ¿verdad? Entonces se soltó una línea y todo se fue a la puta porque la tensión se disparó hacia arriba, o sea, hubo un disparo de sobretensión y tipo ahí empezaron a saltar las protecciones eso y no había compensación. O sea, imposible luego es compensar así esa potencia, pero para que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, la finalidad de colocar un capacitor y un reactor con su sustancia variable es poder controlar la tensión. Entonces ahí pues ya no vendría a ser una barra de tipo PQ, sino se vendría a transformar en una barra de tipo PB. ¿Por qué en una barra de tipo PB? Porque en una barra de tipo PB, lo que nosotros conocemos, o sea, una barra de tipo PB también se le conoce como una barra de tensión controlada, que nosotros tenemos acá arriba tenemos potencia, conocemos los valores de potencia activa y de tensión. ¿Por qué conocemos el valor de la tensión? Es porque nosotros fijamos el valor de la tensión. Voy a poner aquí el famoso set point. Fijamos el valor de la tensión y también la potencia activa pues nunca va a cambiar porque siempre pues va a estar inyectando la misma potencia activa. Lo que puede variar es la potencia reactiva y el ángulo en dicha barra. Entonces, al yo colocarle un capacitor con susceptancia variable,
Entonces yo estoy transformando a esta barra en una barra de tipo PV, que esto explico porque salió en los exámenes. Entonces yo transformo a esa barra en una barra de tipo PV, pero para que sea ¿cómo se dice? Me colgué. Bueno, para que sea una barra de tipo PV, yo debo de conocer los valores de potencia activa y tensión, que es tipo tu set point, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que tipo el capacitor de sustancia variable y el inductor de sustancia variable estén entregando el tope de potencia, o sea, que sea su sustancia variable, lo único que me está diciendo es que la potencia que va a inyectar o va a sacar o va a inyectar en el sistema va a empezar a variar de acuerdo a la tensión que vos querés en esa barra. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy entregando la máxima potencia o la nominal de mi susceptancia o susceptancia variable tanto en el capacitor como en el inductor? Es, por más que tenga que sea un capacitor con susceptancia variable, pasa a ser una barra de tipo PQ. ¿Por qué pasa a ser una barra de tipo PQ? Porque yo, yo al conocer que este capacitor está trabajando a su nominal, entonces yo puedo calcular la tensión, o sea, la potencia en esa barra. Y yo al poder calcular la potencia en esa barra, yo puedo decir ya que es una barra de tipo PQ. Pero como yo pude calcular la tensión en esa barra, probablemente yo no sepa el voltaje en esa barra. ¿Por qué? Porque no voy a saber el voltaje en esa barra. Porque mi set point no se va a estar cumpliendo. Porque mi capacitor va a estar tirando potencia, ¿verdad? Pero ya no puede más compensar porque necesita más potencia para compensar. Entonces yo no voy a más conocer ahí mi tensión en esa barra. Va a caer por debajo de mi set point. No sé si hasta ahí se entiende todo. O me estoy divagando mucho. ¿Se entiende, profe? Bueno, pero no se preocupen, voy a mostrarle ejercicios que sacó con este concepto del profesor. Pero por ahora al menos voy a tratar de explicar así lo más que se pueda. Entonces, siempre y cuando no estén trabajando en la nominal, tus reactores como inductores de sustancia variable van a ser barras de tipo PV. Y si están trabajando en su nominal, van a ser barras de tipo PQ. Ahí hay una pequeña transformación, ¿verdad? Entonces eso es importante conocer. Después, lo único que a mí me falta, o sea, yo por ejemplo, no sé en este caso. No puedo identificar cuáles son los generadores, ¿verdad? Normalmente, tipo, los generadores se representan así, como un símbolo de así alterna, ¿verdad? Para saber que es un generador, ¿verdad? Pero en este caso yo no puedo saber si es un generador o un motor porque no me dice, ¿verdad? Entonces, como a mí no me dice nada, yo puedo asumir que este de acá y este de acá son generadores. Entonces, como esos dos de ahí son generadores, yo tipo puedo agarrar y puedo decir, como yo no conozco nominales ni potencia, nada, no conozco, puedo agarrar y puedo tirarle a cualquiera como una barra de referencia. Entonces, yo, por ejemplo, este es el generador uno, yo le tiraría al generador uno como una barra de referencia. Entonces, este vendría a ser mi barra de referencia. Entonces, yo le voy a tirar a este un voltaje de 1 y le voy a tirar un ángulo de 0. Pero yo no voy a conocer
la potencia activa como reactiva en esa barra. Después, como yo le tiré a uno mi barra uno, entonces mi barra 4 que está conectado por un generador, ¿qué tipo de barra va a ser? Entonces, va a ser una barra de tipo PV. ¿Por qué va a ser una barra de tipo PV? Porque las barras de tipo PV son barras de tensiones controladas. O sea que vos tenés solamente dos opciones para que sean barras de tipo PV. Para que sea una barra de tipo PV, si bien tiene que tener un tiene que tener una sustancia o, o una sustancia variable, ¿verdad? Y que no esté trabajando en su nominal, que son los inductores o capacitores, o tiene que estar conectado a un generador. Solamente tenés dos opciones, o se conectan por esa barra sustancias variables, sustancias variables que no trabajen en su nominal, o que se conecten un generador. Y como yo aquí a simple vista yo estoy viendo ya que tiene un generador, yo le voy a decir que es una barra de tipo PV sin mucho análisis. ¿Tiene un generador? Bueno, barra de tipo PV, ya está. Acá, por ejemplo, esta es la barra 1, es una barra de referencia. Entonces voy a tirarle a 1 su tensión y voy a tirarle a 0 su ángulo. Este es una barra de tipo PQ porque esa sustancia no es variable. Entonces, bueno, le tiro ya una barra de tipo PQ. Y esta es una barra de tipo pasada porque puedo sacar los valores de tensión y voltaje. Entonces voy a leer otra vez esta partecita de acá. Prometo que mucha teoría ya estoy tirando, pero bueno. Entonces voy a terminar ahora de leer todo lo que coloqué acá. Bueno, las barras de tipo PQ son barra de carga, generación conocida, también entran las barras de pasada. Entonces los valores conocidos son de potencia activa y reactiva, los valores desconocidos son de voltaje y ángulo. Las barras de tipo PV son de tensión controlada o barras en donde hay generadores. O bueno, tensión controlada hace un generador, pues. Y su sustancia variable también hace un control de tensión. Entonces, los valores que yo voy a conocer son los valores de potencia activa como voltaje en dicha barra y los valores desconocidos son de potencia reactiva y ángulo. Las barras de referencia, también conocidas barras de tipo slash. Entonces, la barra de tipo slash, nosotros conocemos los valores de tensión y ángulo en dicha barra. Normalmente, el valor de la tensión se le tira 1 y el valor del ángulo se le tira 0. Entonces, esos, los valores desconocidos que vamos a tener son de potencia activa y potencia reactiva. Bueno, voy a ver si hay otro esquema por acá. Acá, por ejemplo, hay otro esquema, ¿verdad? Entonces, para hacer así un repaso rápido, ¿verdad? Entonces, esta barra de acá tiene una carga. Entonces, ¿qué tipo de barra va a ser? Sin mucho análisis, va a ser una barra de tipo PQ. ¿Por qué? Porque tiene una carga. Ya sé ya que es una barra de tipo PQ. Esta barra que yo tengo acá, ¿qué tipo de barra va a ser? Bueno, no tengo ninguna carga conectada, no tengo ni una carga, no tengo ni un capacitor, no tengo ni una, nada, no tengo conectado a esta barra. Por ende, la potencia en esa barra va a ser cero. Entonces, este también va a ser una barra de tipo PQ. Ya tengo ya esa barra, una barra de tipo PQ. Después, este de acá, este de acá. ¿Qué tipo de barra va a ser? La barra 2. No tengo ni una carga conectada, no tengo ni un generador conectado, no tengo nada conectado. Prácticamente que está pintado el pedo de esa barra. Entonces, es una barra de tipo PQ. ¿Por qué? Porque la potencia activa y reactiva en esa barra va a ser cero. Entonces, esta
esta barra que yo tengo acá, ¿qué tipo de barra va a ser? Va a ser una barra de tipo de referencia, porque yo en el sistema al menos debo de tener una referencia. Entonces, este va a ser una barra de tipo de referencia. Normalmente a la referencia se le suele dar uno, ¿verdad? Eh, Eso no quiere decir que la referencia siempre sea uno. Normalmente se le suele dar uno, pero se le puede dar mayor a uno, pero para que en realidad sea una referencia, el ángulo en esa barra debe ser cero. Ese debe ser de ustedes para guiarse. Si el ángulo en dicha barra es cero, entonces esa es una barra de referencia. Entonces, por esa parte, por ejemplo, ya tenemos ya sabemos identificar al menos los tipos de barra. Después, esto, por ejemplo, son ecuaciones de subsistemas. Entonces, para las ecuaciones de subsistemas, yo debo de conocer que para una barra de tipo PQ y una barra de tipo PB, yo voy a poder generar una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación que yo voy a poder generar? Voy a poder generar ecuaciones de este tipo, que vendría a ser de potencia activa. Entonces, si yo tengo que mi barra es una barra de referencia, entonces yo ya sé ya que en esa barra de referencia yo no voy a poder generar ninguna ecuación de potencia activa como potencia reactiva. Entonces, esta fórmula de acá solamente se me va a generar en las barras de tipo PQ y PB. Y después, eh, para saber cuándo yo voy a poder generar esta fórmula de acá, entonces para saber cuánto yo voy a poder generar esa fórmula de ahí, yo solamente voy a poder generar esa fórmula, voy a poder utilizar esa fórmula en barras de tipo PQ. Solamente voy a poder utilizar esa fórmula en barras de tipo PQ. Entonces, para barras de tipo PQ, puedo generar dos fórmulas, que es fórmula de potencia activa y fórmula de potencia reactiva. Para barras de tipo PB, solamente puedo generar una fórmula, que son fórmula, o sea, fórmula le estoy llamando, pero en realidad son ecuaciones. Voy a poder generar solamente una ecuación, que es la ecuación de la potencia activa en esa barra. Entonces, yo tengo una fórmula, ¿verdad? Yo tengo una fórmula que me dice que el número de ecuaciones que yo tengo, el número de ecuaciones va a estar dado por dos veces la cantidad de barras PQ más la cantidad de barras de tipo PB. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso, o sea, en el caso de acá abajo que estoy jugando como ejemplo, ¿verdad? Entonces yo acá tengo dos barras de tipo PQ, tengo ve que es dos veces la cantidad de barra de tipo PQ más la cantidad de barra de tipo PB. Entonces yo acá tengo una y dos. Tengo dos barras PQ. Entonces va a ser 2 por 2. Más tengo una barra de tipo PB. Una barra de tipo PB. Entonces tengo 2 por 2, 4. Y 4 más uno son 5. Entonces yo voy a poder generar 5 ecuaciones para para esta gráfica de acá.
Voy a poder generar 5 ecuaciones. Y bueno, ¿y cuántas cantidades de incógnitas voy a tener al hacer eso? Voy a tener dos veces la barra de tipo PQ más la cantidad de barra de tipo PB. Bueno, eso vendría a ser para esa parte de ahí. No, no sé, si me pueden esperar un ratito, ya vuelvo. Y bueno, ahí volví. Es hacer un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones debo de resolver por el método de Newton-Raphson para los valores de tensión y ángulo que van a ser aproximados. Entonces, para, para saber el número de incógnitas es dos veces la cantidad de barras PQ más las barras PB. Entonces, aquí tenemos la representación de las variables en el método de Newton-Raphson. Entonces, aquí arriba van a estar las ecuaciones de las barras de tipo PQ más las barras de tipo PB. O sea, que eh, voy a tener cuántas cantidades, o sea, cuál va a ser la cantidad de ángulos que yo voy a tener. Voy a tener la cantidad de barra de tipo PQ más la cantidad de barra de tipo PB.
Eso es lo que me está diciendo. O sea, cuántas variables voy a tener en este punto de acá. Y cuántas tensiones de variable voy a tener. Voy a tener la cantidad de barras de tipo PQ. No sé dónde quedé mi foto. Bueno, voy a tener la cantidad de barras de tipo PQ. Entonces no sé si hasta ahí se entiende todo. No sé si hay alguien aún ahí. ¿Qué dijiste, profe? Disculpame, no te escuché. No, no sé si se entiende todo. Ah, sí. O no sé si hay más de mucha información ya. Y... y sí, profe. Entonces creo que voy a explicar este último que vendría a ser de las submatrices. Y voy pero después lo último que me queda, este voy a explicar más en otra clase. Entonces, entonces, para nosotros poder calcular estos tipos tenemos que armar lo que vendría a ser el jacobiano. Entonces, el jacobiano siempre está compuesto por submatrices. Entonces, para calcular el jacobiano voy a tener la submatriz J1, la submatriz J2, J3 y J4. Entonces, estas submatrices son derivadas de la función que nosotros, de la función que es la ecuación que nosotros vamos a calcular, dividido las derivadas parciales. Entonces, en esta parte de acá, en el jacobiano 1, que es la submatriz 1, van a entrar todo lo que vendrían a ser las derivadas parciales del ángulo, que esto me tiene que generar también una matriz cuadrada. Después en el jacobiano 2 van a entrar todas las derivadas parciales de tensión. Entonces acá tenemos las derivadas parciales de tensión. En el jacobiano 3 van a entrar todo lo que son derivadas de potencia reactiva con respecto al ángulo. Y en el jacobiano 4 van a entrar potencia, o sea, derivadas parciales de la función con respecto a la tensión. Entonces, esto, por ejemplo, son fórmulas que nosotros podemos ayudarnos para poder calcular más rápido la derivada. Para calcular más rápido la derivada, porque esto, por ejemplo, es una locura si ustedes, o sea, si ustedes quieren hacer esto con esta fórmula de acá, es una locura de hacer, es muchísimo tener que batallar. Entonces, para evitar hacer eso, ustedes pueden usar de Copiatín, ¿verdad? Que es lo que yo hacía en ese entonces. Agarraba y usaba de Copiatín todas estas fórmulas que tengo acá. Cargaba. Pero esto vamos a dejar para otra futura clase. Cómo utilizar. Después tenemos lo que vendría a ser el método de Newton-Raphson. Entonces, para el método de Newton-Raphson vendría a ser eh, el método de Newton-Raphson. Solamente hay un requisito para que ustedes puedan aplicar. El único requisito para el método de Newton-Raphson es que las diagonales de la matriz resultante en tu jacobiano, que recuerden que los jacobianos son derivadas parciales. Entonces, la diagonal principal de tu jacobiano no debe de ser cero. Si la diagonal principal de tu jacobiano es cero, entonces los valores de partida de tu método de Newton-Raphson tienen que modificar y cambiar. Pueden tirar cualquier otro valor, ¿verdad? Tienen que hacer nomás que no sea cero sus valores de partida o sus valores planos. A valores planos se le llama que la tensión y el ángulo
de valor de referencia que ustedes toman se le da 1 y 0. Tensión 1 y ángulo 0. Entonces, ¿cuál es el método más efectivo? Es prácticamente aplicar esta formulita que tienen ahí. Entonces, para poder aplicar esa fórmula que tienen ahí, voy a borrar esta acá. Para poder aplicar esta fórmula que tienen acá, va a ser, primero no vamos a entender la fórmula. Bueno, la primera interacción del método de Newton-Raphson comienza con la K igual a 0. Que para la K igual a 0 son los valores que nosotros damos, ¿verdad? Entonces, para K igual a 0, son K igual a 0, se va a formar una matriz que son los valores que vamos a darle. Bueno, para X igual a 0 son los valores que nosotros vamos a darle. Después, el jacobiano, para armar el jacobiano, entonces para armar el jacobiano, hay que cumplir algunos requisitos de orden, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá yo tengo un orden específico en donde se me está dando las cosas a mí. Acá, por ejemplo, tengo la función 1. Entonces, para la función 1 está la constante de la función. Recuerden que, por ejemplo, ustedes cuando tienen una ecuación no lineal, entonces ustedes tienen una función y esa función está igualada a una constante y esa constante es, por ejemplo, 2x más y es igual a 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser tu constante? Va a ser 5. Entonces, es igual a esa constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que agarrar, que agarrar y poner. Acá, por ejemplo, ponen la función 1, ponen la constante de esa función y después ponen la incógnita de esa función, que es la primera incógnita de esa función. Después tenemos la segunda función y la segunda constante y la segunda incógnita de esa constante. Y así hasta alcanzar el sub n. Entonces, ¿cómo nosotros armamos el jacobiano? Nosotros el jacobiano vamos a armar de la siguiente forma. Entonces, como el jacobiano son derivadas parciales, entonces, por ejemplo, acá tengo, para la función 1 debo de comenzar la derivada parcial. La derivada parcial de la función 1 evaluado en x sub 0. Voy a hablar en términos de derivada nomás. De la función 1, entonces va a ser igual a eh, la variable 1. Entonces va a ser x sub 1. Después ustedes tienen que seguir esta derivada. Tienen que seguir esta derivada hasta alcanzar hasta la derivada sub n, que es el orden que ustedes colocan las variables. Entonces va a ser la derivada de la función 1 con respecto a x1. Después va a seguir la derivada de la función 1 con respecto a x2, porque acá tengo x2. Después voy a tener una serie de derivadas otra vez, dependiendo de la cantidad de barras o sea, del tamaño de tu jacobiano. Entonces, va a seguir hasta la derivada de la función de cuántas
de cuántas variables tenga tu función, o sea, de la derivada de la función hasta su n. Y se repite para el de abajo, va a ser la derivada de la función 2 con respecto a la derivada. Buena gente, lo siento que se apagó mi tablet. No sé si alguien me escucha ahí. Sí, te escuchamos, profe. Y bueno, ¿y qué tal si dejamos la clase hasta acá? Porque no tengo mi cargador de mi tablet. Sí, profe, sin problema. Muchas gracias. No sé si se entendió algo en la clase de hoy, si fue mucha información ya. Está bien, profe. Cuando nos pongamos el día vamos a estar mejor. Y bueno, pero voy a estar explicando otra vez el método de Newton-Raphson porque en este método, por ejemplo, es muy fácil y tipo hay programas también en la calculadora del HP Prime que te pueden calcular, pero tienen que aprovechar ese programita para al menos ganarse un 20% del examen. Voy a volver a explicar bien esa parte porque la mayoría se confunden en cómo colocar las variables. Bueno, profe, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la atención. Espero que les haya servido de algo.